Bueno, buenos días. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Hola Mari, Hoy, Guillermo, Carolina, hoy tenemos una Salomón. persona muy interesante como conferencista porque yo en los años que la conozco la he visto explorar cantidad de aspectos diferentes en los cuales va profundizando y uno empieza a hablar de un tema y dice, yo, y otro tema, yo. Entonces, Carolina, bienvenida, por favor, te presentas y nos vas contando. Bueno, muchas gracias, bienvenidos, buenos días. Soy Carolina Rodríguez Amaya. Conozco a Guillermo hace mucho tiempo, antes de la pandemia, con su grupo de Vivir Sanamente, en el que siempre está Guillermo preocupado por dar herramientas, conferencias para ser mejores personas, crecer espiritualmente y, y bueno, nos conocimos por un tema, pero ya hemos explorado muchos y hoy pues vamos a hablar es un ciclo relacionado con la expansión de la conciencia y varias herramientas o posibilidades para expandir nuestra conciencia. Y hace 8 días el tema me estaba contando Guillermo que fue muy lindo a través del arte para expandir la conciencia. Y hoy vamos a ver algo que nos hace zancadilla y nos entorpece cuando queremos hacer esa expansión de conciencia. Y es el ego. Vamos a hablar del ego, de trampas que tiene el ego para no dejarnos ver realmente quiénes somos. Y antes de comenzar, pues definir el ego, porque a veces no sabemos qué es el ego. Y me gustó hace poco, leí un autor que se llama Matt Kahn, que define el ego como el sistema nervioso que tenemos todos alterado. Pues porque el sistema nervioso es más viejo que los humanos. El sistema nervioso tendrá 200 millones de años y pues es la parte instintiva o animal que tenemos para defendernos de los peligros del entorno. Pero a veces como que nuestro sistema se altera, se exalta más de la cuenta y todo nos parece una amenaza y empezamos a ver el mundo como una amenaza. Entonces te dicen que te subiste unos kilos, perdón, uy, qué grosero. Te subiste unos kilos y entonces ya lo sentiste como una amenaza. Y entonces me tengo que defender y contesto mal. O alguien que estás viendo que está contigo, un compañero de trabajo, le está yendo muy bien y lo ves como una amenaza y entonces me tengo que defender. Y empezamos a reaccionar de unas maneras exageradas, porque cuando el sistema nervioso está alterado, reaccionamos de forma exagerada para podernos defender. Si un animal está en una situación de peligro, pues su reacción tiene que ser exagerada para lograr sobrevivir. Y eso lo hacemos en situaciones que nuestra mente o el cerebro cree que son amenazas de muerte y de pronto no. Simplemente es nuestro vecino que está teniendo éxito y lo sentimos como una amenaza y sobre reaccionamos a esa amenaza y entonces empezamos a ver el mundo tergiversado y a perdernos de los regalos y las maravillas que tiene el mundo, el universo, la vida preparados para nosotros, digamos que metidos en una película de miedo, y eso es el ego. Am, También, pues desde la concepción del tarot, el ego tiene una definición y es pues o, o digamos que una simbología que es todo lo relacionado con la mente racional, con la mente masculina, pero incompleta, y muchas veces nos quedamos encerrados en esa mente. Pero nuestra mente tiene, la mente o la conciencia tiene varias manifestaciones y tres principalmente. Una es la energía o la mente subconsciente. Otra es la mente superconsciente, que es la que nos comunica con el todo, con el universo, que es nuestra alma, que es eso más grande que realmente somos. Y la otra es la mente autoconsciente, que pues o es la mente racional
y es en la que siempre nos quedamos encerrados creyendo que solo somos eso. Y es cuando entonces creemos que la lógica es la que define toda la realidad y que si no tiene lógica no puede existir, por ejemplo. Es cuando somos ateos porque por lógica Dios no puede existir, por ejemplo, y nos negamos o empezamos a cortar las, las posibilidades más allá de lo racional y las bloqueamos. Entonces, pues por supuesto, alguien ateo es muy difícil que tenga una experiencia mística porque ya lo está cortando y lo está negando y está diciendo que no puede ser y que es ilógico. Muchas personas nacen con dones am, espirituales, como de mayor percepción, con capacidad de ver el aura de las personas, qué sé yo, eso le pasa mucho a los niños, pero de pronto los padres en su racionalidad y pensando que lo único que puede existir es lo que tiene razón y lógica, pues van bloqueando esas habilidades especiales y las van atrofiando y el mundo se reduce a lo que es razonable o lo que es la realidad y el resto no existe y vamos bloqueando. Y pues la propuesta para esta conferencia es precisamente explorar que nosotros no somos solamente la mente racional, nosotros no solo somos nuestros pensamientos, que además, porque decimos que nuestros, ¿de dónde vienen? ¿Quién los puso? Pues de algún lado habrán llegado. Nosotros no solamente somos lo que pensamos, no solo somos nuestros eh, experiencias y nuestros problemas, sino que hay otras mentes y que están además interconectadas con los otros seres de humanos, con seres de luz, con el universo, y son la mente subconsciente y la mente superconsciente como parte integral de nosotros como individuos. Y entonces, bueno, la mente racional es la que se deleita con definirse como que ella es la única, le quita importancia a la mente subconsciente, a la superconsciente, y entonces empieza a florecer y a fortalecerse el ego, que muchas veces, pues es, y en muchos casos es muy útil. Porque definitivamente necesitamos también la lógica, la razón, sí, el orden, la planeación, y eso es energía masculina. De hecho, creo que el planeta tiene exceso ahora de energía masculina, de acción, planeación, acción, defensa, supervivencia, y por eso estamos todos con el sistema nervioso inflamado y se nos olvida que también es importante esa energía más sutil que es la que nos conecta de otra forma, no en palabras, por ejemplo, sino conecta corazones, nos conecta a nivel telepático sin necesidad de hacer intercambio de, oye, ¿tú quién eres y qué estudias? Nos conecta de corazón a corazón y nos conecta con el universo y estas energías están allí un poquito como subestimadas, atrofiadas y es lo que ha creado el desbalance en el planeta que nos conduce a guerras o nos puede conducir a conflictos o a eh, infelicidad. Y bueno, pues una vez descubramos cuáles son esas trampas que tiene el ego y las identifiquemos, pues nos vamos a dar cuenta que las podemos saltar y podemos decir, bueno, esto es mi ego que está aquí como tratando de sobrevivir, pero hay que decirle al ego tranquilo, que no estamos en una situación de vida o muerte, tranquilo, que me hago cargo yo, mi yo integral, no solamente el yo lógico, racional o defensivo o el yo de la supervivencia, el instintivo, sino el yo superior, me encargo ahora y te dejo a ti tranquilo y empezamos a explorar una vida mucho más plena y con una visión mucho más amplia. Y bueno, pues comencemos. ¿Cuáles son las trampas del ego? Y la primera
es pues la sensación de la separación. Hablamos que la mente racional, pues, es la individualidad y el que se define por el yo, yo soy ingeniero, yo soy médico, yo soy abogado, yo soy la hija de, yo soy la mamá de, y nos ponemos etiquetas y además nos sentimos separados. Y eso es una trampa porque, por ejemplo, subconscientemente todos estamos interconectados. Por eso se habla del subconsciente colectivo. Eh, am, También, pues todos estamos conectados a nivel espiritual. Si nos damos cuenta, estamos formados de células que están formadas de átomos. ¿De quién son esos átomos? Pues de la tierra, somos tierra. Y esos átomos, si nos damos cuenta y ya están investigados racionalmente para los racionales, pues están formados simplemente de energía. El núcleo de un átomo con respecto a un electrón que gira alrededor, si lo miráramos en proporción, tendría 32 kilómetros de distancia del núcleo al electrón. Es decir, que lo que hay es vacío y somos vacío y somos energía y somos electrones vibrando. ¿Y de quién son los electrones? Pues del universo. Y realmente las barreras y los límites los ponen la percepción de nuestra vista y de nuestros sentidos, pero en realidad somos un océano y somos una gotita de ese océano, todos unidos e interconectados. Y entonces, pues esa sensación de yo soy independiente de ti, yo soy independiente de la tierra, yo soy independiente del universo y yo decido independientemente del universo, es una ilusión. Si tocamos una superficie, pues la ilusión es que estamos tocando una superficie o una mano con la otra, pero en realidad son los átomos que se están repeliendo lo que nos hace sentir esa sensación de tacto. Entonces es una ilusión que estamos separados. Y cuando tenemos esa ilusión, pues nos estamos desconectando de Dios, de nuestro plan del alma, del universo, de los demás. Los vemos como enemigos, como que nos tenemos que defender, como que nos tenemos que estar prevenidos, como nos desconectamos de la compasión, de la empatía, de realmente conectar con el otro y nos encerramos. Y pues esto nos hace ver el mundo así de pequeñito, una percepción muy limitada. Y precisamente esa sensación de separatividad es lo que nos hace también creer que, que estamos aquí botados en el mundo y que no, nacimos fue para defendernos de los demás. Y empezamos a actuar con actitudes de miedo, de supervivencia y de sí, como de defensa, ¿no? De estar en un mundo indefensos y no como parte del universo que tiene un plan para mí. En ese sentido, pues también esa desconexión nos hace sentir necesidades. Es como cuando a Adán y Eva los echaron del paraíso. En el paraíso estaban en conexión, tenían todos los frutos que quisieran, conexión con todos los animales, la tierra y el universo. Y cuando los echaron del paraíso, que creo que es uno de los simbolismos, pues ellos se sintieron como, bueno, ahora nos tocó trabajar, nos tocó defendernos, nos tocó usar armas, nos tocó sembrar la tierra, nos tocó sentir la necesidad, aparece la necesidad de escasez, de buscar el sustento y entramos en ese modo, ¿no? En esa modalidad de estar buscando cómo subsistir, como si estuviéramos botados en la tierra. Y esa sensación del ego de separación, pues nos pone en como a sentirnos en necesidad, ¿no? En energía de escasez, en necesidad de ser amados, en necesidad de ser reconocidos. Ahí viene, por ejemplo, la escala de Maslow, ¿no? De las necesidades del hombre. Y nos sentimos necesitados en vez de sentirnos estamos dentro de un universo que nos provee todo. Y ya con eso, cuando estamos en ese modo, empieza la competencia de él tiene más que yo tengo que ser reconocido y no me están mirando a mí. Bueno, todas esas actitudes que nos conectan con como la parte más básica de la humanidad, ¿no? Bueno, esa es una de las trampas y creo que todos tenemos
parte de ese gen de la necesidad, la escasez y la separatividad ya integrado y nos hace conectarnos muchísimo con los miedos. Es cuando la mente empieza a decir, ¿y qué tal que me quede sin trabajo? Y entramos en el miedo de que nos vamos a morir de hambre, de la subsistencia, de la supervivencia, en el miedo de que otro me opaque, en el miedo de que no me quieran. Todos esos miedos están ahí, ¿vale? Bueno, otra de las trampas del ego es la comparación, ¿no? Creerse más o creerse menos que otro o creerse en competencia. Es parte, la comparación es parte de la competencia. Y creemos que estamos como en una carrera en donde hay un ganador y el resto pues son perdedores o quedaron de segundos o de terceros. Esto digamos que muy tribal, muy masculino también, en donde siempre digamos que o incluso animal también dentro del sistema nervioso, el macho alfa que domina, y ese instinto de conservación estaba relacionado con la competencia, competir por la mujer, competir por el alimento y nos quedamos en comparaciones para competir. Y bueno, pues esto lastima completamente la verdadera esencia, el verdadero ser y no nos deja sacar lo que de verdad hay dentro de cada uno de nosotros, que es pues una expresión única, una como una huella digital. Cada uno de nosotros somos únicos en el universo y tenemos una forma de expresarnos y quizás por esa comparación y esa necesidad, esas necesidades que impone el ego, empezamos es a mirar afuera y a pensar, si a ella le fue bien sembrando tomates, yo también tengo que sembrar tomates en mi jardín, y si a él le está yendo bien actuando como un payaso, entonces yo tengo que actuar como un payaso, pero yo no soy eso. Y en esa contravía y ese choque de la esencia con el deber ser, pues vamos también como a desconectarnos de quiénes somos realmente y a perder pues la percepción de nuestro verdadero ser. Ah, por el contrario, romper esa comparación y los patrones que nos imponen afuera por la sociedad hace que entremos cada vez más en nuestra esencia y que exploremos y la exploremos cada vez más y la expresemos cada vez más. Y eso efectivamente es lo que va a traer la alegría, la plenitud, el éxito, porque estamos siendo verdaderamente nosotros. Y nos engaña el ego pensando que tenemos que ser lo que la sociedad pide y en una competencia tratar de adaptarnos a, a lo que pide la sociedad. Pues es un patrón que además pues está en un ego colectivo, por llamarlo así, aunque el ego es demasiado individual, pero en donde nos imponen estándares, ¿no? De cómo tienes que ser, que tienes que estudiar, que tienes que trabajar, que tienes que ganar, que tienes que mostrar, que tienes que tener. Y nos metemos en esos patrones que son de competencia, de compararnos unos con otros, el que tenga más es más, y nos definimos nuestro ser por un poco de etiquetas que están tapando nuestra esencia, un poco de adornos que realmente son adornos, pero no somos nosotros. ¿Cuántas personas que pierden el trabajo y dicen, pero es que yo ya no sé quién soy, porque yo era el presidente o era el gerente o era la doctora y ahora no sé quién soy porque ya empiezan esa crisis de identidad por habernos identificado con cosas que eran externas o sienten que ya no son valorados por la sociedad por perder un título o perder la pareja. Entonces ya yo soy la esposa del señor famoso, o qué sé yo, y empieza a tambalear el ego porque la esencia está ahí. Bueno, em, otra de las trampas del ego es creerse víctima de la vida, de las circunstancias, de yo llegué aquí, aquí me botaron y el mundo me trata mal, sin asumir ningún tipo de responsabilidad. Es como
como cuando los niños pierden el año en el colegio y les dicen, no, es el profesor, es que el profesor era malísimo y nunca me explicó y es que el profesor me tenía entre ojos y no asumimos las responsabilidades. ¿Cuántas veces eh, creemos que la vida, el mundo, incluso nos sentimos víctimas de Dios? Yo no sé por qué Dios me mandó esto y no sé por qué Dios me castiga y empezamos a ver a Dios como el malo o el inconsciente. Y esta posición de víctima, pues nos quita todo poder personal o todo poder, porque estamos conectados con el poder de la fuente, de crear todo lo que queramos, todo lo que deseemos. Y al sentirnos víctimas, nos estamos sintiendo incapaz porque le estamos dando poder a otro. Y ese otro puede ser el gobierno, puede ser la pareja, puede ser la familia, puede ser la situación, puede ser el jefe, puede ser Dios o puede ser el diablo. A los cristianos les encanta echarle la culpa al diablo de todo. No, es que el diablo me tentó. Bueno, eso es quitar tu responsabilidad y entonces limitas tu poder de tu conciencia, de crear, de asumir, de aprender, de evolucionar con las experiencias de la vida, porque como todo es culpa de otros. Parte de este victimismo, pues se puede perpetuar cuando te quedas en el victimismo y no aprendes, porque si no aprendes, la vida te manda otra situación similar para que aprendas y no la aprendiste y sigues culpando a otro y así sucesivamente te vas a quedar encerrado en una película de sufrimiento, una película triste. Pero cuando dices, bueno, es que esto es una película, pero yo la puedo cambiar. Yo no tengo que seguir el guión de ese director y tengo que ver qué es lo que estoy repitiendo o qué escenas estoy repitiendo y las vamos a cambiar y voy a ver aquí cuál es la responsabilidad en esta película, pues ya empiezas a ampliar tu nivel de percepción, tu nivel de conciencia y a conectarte con otras posibilidades, otras variantes de la realidad y no quedarte encerrada en la misma película de sufrimiento. Bueno, eh, ¿qué pasa con las víctimas? Y aquí voy a poner un ejemplo mío, pero pues aprovechemos. Yo estuve secuestrada en el 2001 y pues parte de lo que vi en los compañeros que estaban conmigo es que se quejaban mucho y muy víctimas, ¿no? Y de, ay, pobrecito, y me duele y no voy a poder caminar y qué tristeza y qué desgracia. Y cuando uno se queda en ese victimismo, no ve soluciones, ni ve posibilidad, ni asume la responsabilidad de estar en esa situación. Yo asumo mi responsabilidad, que un poco de inconsciencia por la situación de inseguridad que estaba en el país, me metí en la boca del lobo, pero bueno, y de ahí para adelante, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esta situación? Cuando estás en modo víctima es que, ay, me quitaron y me encerraron y me dejaron y pues tienes menos perspectiva para mirar soluciones o mirar posibilidades, pero cuando dices, bueno, aquí estoy y vamos a ver qué se puede hacer, qué se puede lograr, no soy víctima de nadie, tengo todavía mi poder intacto, no me dejo intimidar de otro, no me dejo acorralar de otras personas, no me dejo aplastar ni sufrir, sino vamos a buscar la solución, entras en un mundo más amplio de posibilidades para desde allí poder mirar qué puedes hacer. Y a veces no se puede hacer nada. En mi caso, casi que no se puede hacer nada, pero se puede esperar, se puede tener buena actitud, se puede am, aprender, reflexionar, compartir con otros, muchas otras cosas, pero cuando estás en víctima, no puedes nada, simplemente puedes quejarte y ahí te quedas. Bueno, después de 6 meses de mirar el momento oportuno, de observar, nos escapamos, pero gracias a que nunca perdí o perdimos, porque fuimos tres los que nos escapamos, nunca perdimos el poder interior que, y cómo se mantiene cuando no te victimizas. Si te victimizas, le diste poder a otro. Si no te victimizas, tienes tu poder intacto para cuando haya la oportunidad actuar. Y eso pues fue lo que hicimos gracias a la no victimización. Y bueno, pues vamos con otra trampa del ego y es creer que eres la mente racional.
Aquí es donde la mayoría estamos encerrados y nos bloqueamos en tener experiencias que de pronto no sean muy racionales, en abrirnos a conectar desde otros espacios que no sean un diálogo, en abrirnos a percepciones extrasensoriales, en abrirnos a las experiencias místicas, en abrirnos a creer o aprender de otras culturas, porque tenemos la verdad. Y aquí es donde al creer que tenemos, que somos la mente, estamos también creyendo que nuestra mente es la que tiene la razón y es una de las necesidades del ego, creer que tenemos la razón. Y por supuesto que la mente es necesaria para organizar y para planear, pero cuando no damos espacio a que hayan otras posibilidades, otras formas de pensar, otras formas de comunicarse, pues nos estamos restringiendo. Y el problema es cuando necesitamos solucionar eh, un tema emocional, la mente no lo puede hacer. Y entonces, no, pero yo no creo en las terapias, yo no creo en las regresiones, por poner un ejemplo, pues nos cerramos y nos limitamos porque la mente no es capaz de solucionar ciertas cosas que vienen del sistema nervioso que no es racional, es animal, es instintivo. Bueno, dentro de todas estas trampas, pues bueno, el ego tiene muchas más trampas y todas son necesidades y son como mentiras, pero una vez las identifiquemos, podemos decir, bueno, ego, quédate quieto, esto es una trampa que me estás poniendo, yo soy algo más que la mente racional. Hasta aquí, pues va la conferencia y me gustaría, si quieren intercambiar eh, comentarios o hacer preguntas, pues aquí estoy. Hola Carol, Hola, Mari. ¿cómo estás? Mira, muy interesante lo que dijiste ahora en tu consulta. Por lo menos cuando uno no asume la responsabilidad y sigues con con el mismo tema, eso también vendría siendo el ego que no asume la responsabilidad en ese momento. Y como que te repiten las situaciones mentales. No te entendí bien, Mari, la pregunta porque hubo como interferencia, que si el ego, Sí, ¿qué? lo que pasa es que voy en el bus, fíjate. Ah, Cuando uno no asume la responsabilidad, está como un ego que te repite las situaciones. Si no sí, aprendes esa situación, sí, es como el niño que perdió el año y le echó la culpa al profesor. Bueno, hasta que el niño diga, no, es que no estudia matemáticas, en vez de culpar al profesor que explica mal o que lo tiene entre ojos, pues te vas a quedar ahí en el curso haciendo las matemáticas. Eso pasa mucho. o sea, en ese Es, caso tendríamos que eliminar ese ego y seguir avanzando, ¿cierto? sí, es como asumir la responsabilidad Gracias, y Carol. seguir. Gracias a ti por preguntar. Código Alima. renunció. Hola, Alicia, adelante. No parece que Alicia vaya a hacer ninguna pregunta. Hay una serie de temas muy interesantes dentro de lo que has estado mencionando, y es que todo ese proceso es un proceso evolutivo. Y tú mencionabas algo interesantísimo, de lo cual no somos conscientes, y es la educación que le damos a los hijos, porque nosotros, primero, nunca nos entrenaron para ser padres o madres, y entonces tratamos de reflejar en ellos lo que nosotros creemos que se debe hacer, y ahí empieza todo el problema. Claro, de acuerdo. Y mira que el sistema educativo nos mete dentro de los modos de la competencia, ¿no? Del primer lugar, del segundo, que tienes que llegar al primer lugar, que tú eres el mejor en fútbol y como es esa parte de competencia está a veces en muchos sistemas educativos muy reforzado. Y pues está bien, pero a veces nos ponen en ese modo de tengo que ser mejor que los demás y está
más, digamos que sobrevalorado la competencia y mucho menos, por ejemplo, la cooperación o el descubrirnos en qué somos buenos, como sin necesidad de compararte con otros. Eso está como muy reforzado en la educación. Mm, bueno, también esos chips que les metemos a los hijos, ¿no? De necesidades. Es que tienes que estudiar porque tienes que ser el mejor para que tengas un buen trabajo, porque si no se va a morir de hambre. Y entonces nos metemos en esa ola de suplir necesidades a través del trabajo, que eso es como Adán y Eva después del paraíso, pero desde una visión como muy de sufrimiento, ¿no? Que hay que eh, sufrir en la vida para lograr lo que subsistir. Y no desde el modo de, bueno, viniste acá y tienes una esencia y tienes unas habilidades que hay que, por supuesto, trabajar y desarrollar para dar al mundo y seguramente cuando des al mundo vas a recibir tu recompensa, pero pues a veces programamos a los niños como de una manera más básica, no sé. Hola Carolina, Hola Bernardo. muchísimas gracias. Muy interesante lo que mencionas de las trampas y es un llamado a todos porque tenemos que estar alerta, vigilantes todo el tiempo, porque el ego nos ofrece un montón de excusas todo el tiempo y eso nos adormece y no nos deja avanzar. Sí, es verdad. Y muchas, sí, tienes razón, excusas y justificaciones. Y eso es una de las necesidades del ego. El ego tiene dentro del primer punto, que era la separatividad, se crean muchísimas necesidades, la necesidad. Y una de las necesidades del ego es tener la razón. Yo necesito tener la razón y para eso, am, pues pues invalido no la realidad de los demás y no la integro. Y entonces pues me voy como aislando también, Sí, ¿no? pasa por encima de los demás y todo, porque es orgulloso, todos los negativos. Sí, Realmente muy, muy oportuno tu llamado como un campanazo. Cuidado con el ego, porque está ahí y es atrevido. Tenemos que gracias tenerlo Bernardo, sí, domesticado. Gracias a gracias, ti. muchas gracias. Sí, bueno, volviendo a los niños, por ejemplo, la comparación con los hermanos, ¿no? De tu hermana sí, en cambio tú no. Bueno, todas esas cosas que nos hacen entrar en el juego de la comparación y de invalidación de quién soy yo. Ah, es que tu hermana sí se sienta a hacer las tareas. Bueno, tiene esa habilidad de concentración, cómo vamos a desarrollarla, pero sin esas competencias tan innecesarias. Carolina, buenos días. Muchas gracias por la conferencia tan interesante y tu experiencia de vida. En cuanto a la educación, evidentemente es así. A mí me educó Guillermo Ginazzi, por eso tengo los problemas que tengo. Eh, pero aparte de eso, aquí hay una parte que me confunde un poquito y es que tal vez es el subconsciente lo que no sabemos eh, dominar o es el consciente, porque es que el consciente lo maneja el intelecto de todas maneras, en cambio el subconsciente hay una parte ahí que es a donde de pronto nos perdemos. Bueno, buenísima la pregunta. La mente subconsciente es como un banco en donde vas almacenando todo, las memorias, las creencias, todo. Y como su palabra lo indica, no es tan consciente, pero a ese banco va la mente racional a coger como lo que tiene almacenado y lo usa. Ahora, ese banco tiene como varios niveles. Hay un nivel individual, pero debajo de ese nivel hay otro que es colectivo y es donde se almacena todo. ¿Qué se almacena ahí? Eh, las, todo lo automático. Entonces, en el subconsciente está almacenado cómo respiramos. Nuestra mente consciente no está diciendo inhale, exhale, inhale, porque no podríamos hacer otras cosas, por ejemplo, ¿sí? O digiera la comida. Eso es subconsciente. Por lo tanto, nuestro cuerpo es subconsciente. También allí están almacenadas todas las memorias, pero no solamente mis memorias individuales de cuando tenía 5 años, que ya no me acuerdo, cuando estaba en el útero, que tampoco,
sino también hay memorias de vidas pasadas y hay memorias de colectivas. Está todo ahí como en otro nivel más profundo. Y esas memorias condicionan a la mente racional. Entonces, muchas veces yo me creo muy lógico y que esto es la realidad y realmente lo que estoy haciendo la mente racional es irse a sacar de ese banco lo que tiene almacenado. Y dentro de la mente subconsciente también se guardan procesos que conscientemente hacemos automáticos y ahí es cuando empezamos a usar la mente subconsciente a nuestro favor. Y te pongo un ejemplo, montar bicicleta. El principio no es automático. Entonces, cuando somos niños, tambaleamos y pedaleamos lento y nos caemos y movemos el timón y nos desequilibramos y estamos haciendo un proceso de consciente. O cuando aprendemos a manejar el espejo derecho, el izquierdo, el de atrás, el cambio, la primera, la segunda, el clutch, se me olvidó. Y a medida que lo vamos repitiendo y repitiendo, se va volviendo automático y va pasando al subconsciente. Y entonces ya podemos manejar mientras hablamos por teléfono, podemos montar bicicleta mientras miramos el paisaje, porque son procesos que se volvieron automáticos y se almacenaron en la mente subconsciente. Pero también automáticamente podemos archivar cosas que no nos convienen y ahí están, por ejemplo, los traumas que condicionan a la mente racional. Entonces, si tuvimos un trauma de que cuando niños de pronto nos mordió un perro, está almacenado en el subconsciente, ya ni nos acordamos que nos mordió el perro, pero de pronto nuestra mente racional, que se cree muy lógica, va caminando por la calle y ve un perro y le dice al hijo, cuidado que esos perros son peligrosos, cuidado que los perros muerden, no hay que tener perros en la casa, los perros producen rabia y todo eso es muy lógico y muy racional, pero está condicionado por lo que hay debajo, esa capa debajo, que es la mente subconsciente, la que está debajo de la mente consciente. Por eso también es importantísimo hacer ese trabajo de creencias, porque las creencias que están en el subconsciente condicionan a la mente consciente y a nuestras actuaciones, y también a nuestras actuaciones que las creemos muy conscientes y realmente pues están dirigidas por la mente subconsciente. Entonces, una creencia puede ser, no sé, em, el amor, ¿no? Y entonces por alguna razón que puede venir heredada incluso de la mamá. Todos los hombres son malos. Y entonces inconscientemente espantamos a todas las parejas y los pretendientes porque tenemos esa creencia en el subconsciente y algo nos hace actuar que rechazamos el amor. Y está ahí guardada en el subconsciente y creemos que después, pero ¿y por qué pasa que ninguna pareja me, como se condensa, o porque no llega a mí el amor, porque no tengo pareja, y está todo eso almacenado ahí, y es la que condiciona nuestros comportamientos que la mente racional ni siquiera se da cuenta. Pero perdóname, Carolina, te pregunto, ¿el subconsciente lo podemos manejar? O está y es un banco y no tenemos nada que hacer con él? ¿O crees tú que hay algunas formas en que uno pueda ir? Porque es que yo creo que, o pienso que de pronto el ego está muy metido ahí, por lo que acabas de explicar. Pero si uno no lo puede cambiar, entonces está uno condicionado a no poderlo solucionar. Pues buena pregunta, Guillermo, porque pues manejar desde el ego no lo podemos manejar desde el ego. ¿Sí? Porque entonces estamos diciendo, bueno, la mente maneja el subconsciente. No, o sea, eso brota. Es como cuando y eso pasa mucho que creemos que lo podemos manejar y no. Es como cuando peleas de pareja, de pronto una infidelidad y no, yo prometo cambiar y vuelven y caen. O las adicciones, no, yo prometo que no lo vuelvo a hacer y vuelves y caes. ¿Por qué? Porque quien gobierna realmente es ese subconsciente, es esos comportamientos automáticos. Entonces, desde la mente racional es muy difícil. Por eso es que caemos en los mismos patrones de comportamiento. Pero sí con herramientas, a veces terapéuticas o a veces como de
repetición con esfuerzo consciente, sí lo podemos reprogramar. Esto es como un programa de computador que podemos reprogramar. Entonces, bueno, hay muchas terapias que se van a la mente subconsciente a encontrar pues el trauma, a encontrar el punto en donde se insertaron ciertas creencias y digamos que a tratar de borrarlas y es como una de las cosas que podemos hacer. La mente subconsciente es como un jardín. Entonces a veces tenemos ese jardín lleno de maleza, ¿no? Que es la que nos entorpece. Y entonces una forma de reprogramarlo es como no seguirle sembrando esa maleza, sino se empezar a sembrar maticas bonitas, a revisar conscientemente qué maleza hay para no seguir alimentando ni echándole agüita a esa maleza. Y pues un poco de esfuerzo, porque como son cosas automáticas, por eso los que hablan de cómo ser millonario y todas esas cosas te dicen, actúa como si ya fueras millonario. Y es eso, es como empezar a sembrar el proceso automático de yo soy millonario. Y entonces las actitudes, las palabras, el creérselo y autosugestionarse, o sea, la autosugestión es una forma de reprogramar el subconsciente. Autosugestionarse que soy un millonario y abundante, por poner ese ejemplo, van haciendo que se siembren nuevas maticas en esa mente subconsciente que después van a ser automáticas. Lo difícil es como esas, es automatizar esa creencia o automatizar ese comportamiento para que ya se vuelva algo automático, un jardincito que ya se reproduce solo. Pero eso se hace pues con mucha conciencia y sí con esfuerzo y con identificar como esas cosas que están ahí en el subconsciente. Muchas veces no es fácil porque son creencias muy arraigadas, muy profundas, pueden ser traumas y ahí es donde vienen las terapias, ¿no? A encontrar eso. Muchas gracias. Bueno, Hay un ejemplo de romper el ego muy interesante. Hace 4 conferencias llegó una persona, un economista que había sido muy exitosa, tenía unos puestos muy importantes en el gobierno y un momento dijo, esto no es lo mío. Yo lo que quiero hacer es comunicarme con los animales porque tengo ese don. Renunció, se fue a vivir al campo y eso es lo que está haciendo hoy día. wow, Eso no es fácil. buenísimo, claro. Qué bonito, y es comunicarse con algo más, más profundo, ¿no? Con su deseo profundo y no con lo que la sociedad te dijo que tenías que hacer. Súper lindo, súper lindo, qué bonito. Sí, pues bueno, hay muchos ejemplos de ese romper el ego, ¿no? De, yo hice el camino a Santiago y en el camino nos encontramos, empezamos a caminar con un holandés. Y uno se pregunta, hay personas que van pues por temas espirituales, otras personas, pues la mayoría como a hacer como una búsqueda interior, a desconectarse un poco de ese rol que tienen. Bueno, y le preguntamos al holandés que por qué estaba haciendo el camino. Y entonces él dijo que él tenía un dilema muy grande, porque allá pues está permitida la eutanasia y él era un médico de familia. Y entonces que dentro de eso, pues a él le tocaba como matar con una inyección a personas que estaban diciendo que la eutanasia, y muchas veces eran personas sanas, que estaban bien, pero decían, ya no tengo pareja, ya mis hijos se fueron, estoy solo, yo ya me quiero morir. Y pues con un examen psiquiátrico, pues les decían, "Bueno, pues sí, este señor ya puede irse al otro plano". Y él decía que se sentía muy mal como ejerciendo ese papel de quitarle la vida a otra persona y que él guardaba la inyección en el bolsillo de su bata, o sí, la droga, y que cada vez que la tenía ahí, su mano se le ampollaba y que él no quería seguir haciendo eso. Y entonces el dilema que tenía en el camino era pues o renuncio a ser doctor o sigo haciendo lo que no quiero hacer. Pero su dilema es que si renunciaba a ser doctor,
quién era él. Pero es que si yo renuncio a ser doctor, ¿quién soy? Si toda la vida he sido el doctor. Así me define la familia, así me defino yo, así me define la sociedad, me definen mis colegas. Y entonces, ¿quién voy a ser yo? ¿Qué voy a hacer yo? Y no supimos su decisión, pero sí es un planteamiento de, bueno, mi ego es el doctor, pero entonces estaba en esa búsqueda de quién era él. Pero interesante ir al Camino de Santiago a buscar eso porque la energía que hay en todo ese recorrido y ya en la ciudad es impresionante. Sí, sí, es muy bonito. Y mira que, o sea, por ejemplo, hablando del caso de los holandeses, a mí qué me importa si él es doctor o no, es un holandés con el que estamos intercambiando ideas y ahí, como en ese tipo de espacios, como que se limpian muchas definiciones del ego, que también me pasó en el secuestro. En el secuestro éramos 16 secuestrados, pero a mí no me importaba quién era un alcalde, quién era un arrocero, quién era, éramos 16 secuestrados. Y algunos empezaron con su ego, ¿no? Que había uno que, por ejemplo, había tenido como cargos muy importantes y entonces empezaba a mandar, ¿por qué no barremos esta habitación? Y nadie le hacía caso y seguramente afuera, pues todo el mundo le hacía caso porque tenía una autoridad, pero ahí también se diluyó mucho el ego porque estábamos en las mismas condiciones y a ninguno nos importaba quién tenía plata porque ya ninguno tenía ni un peso y no nos importaban sus cargos porque ahí no estaban ejerciendo los cargos y sí hubo como una disolución del ego. Todos somos iguales, a mí no me importa si usted tiene profesión o plata porque aquí ninguno tiene un peso. Y en esos espacios en donde a veces se borran todas esas etiquetas es donde también podemos realmente demostrar o demostrarnos quiénes somos realmente. Claro, entonces lo que puedo entender es que tendríamos que reprogramar, algo así como que programación neurolingüística. Sí, la programación neurolingüística, de hecho, gracias Mari por preguntar, es una forma de reprogramar la mente subconsciente. ¿Cómo? A través del lenguaje, porque muchas veces lo que hablamos está enviándole esas semillitas al jardín subconsciente incorrectas. Es como, por ejemplo, cuando decimos, ay, me toca apagar la luz del agua. Entonces todo es me toca y entonces ¿qué le estamos sembrando a la mente subconsciente? ¿No? Que la vida es un me toca. Entonces, bueno, no, estoy feliz de renovar el contrato del acueducto, ¿sí? Cosas de esas que al cambiar nuestro lenguaje estamos sembrando de forma diferente en el jardín subconsciente. Y ahí viene algo muy interesante dentro de lo que estás mencionando y es que ya se ha encontrado cómo al poder elevar estados de conciencia, tú puedes influir en las células y cambiar la composición inclusive del ADN en algunos casos y curar enfermedades que no serían curables. Eso apenas está Mm. empezando a desarrollarse, pero es interesantísimo. Sí, qué interesante, interesantísimo. Y también, claro, hemos estado muy científicos y lo que la ciencia no demuestra, entonces pues no existe. Y mira que a veces al explorar todos esos campos pasan cosas y demuestran cosas que parecen entre comillas milagrosas, pero es maravilloso, ¿no? Todo como lo que falta por explorar. Voy a poner acá en la- Bueno, pues si no tenemos más preguntas, Carolina, mil gracias. Estás despertando un montón de inquietudes que tenemos que entrar a trabajar. Una Bueno, vez, pues ya vi aquí a Bernardo y a Mari con la mano levantada. Muchas gracias. mira, oí una vez, y lo comparto, que no deberíamos decir, por ejemplo, una cosa está difícil, sino poco fácil, y ya se hace mucho más liviana. Es como más amoroso con nosotros mismos. Claro, todas esas son formas de reprogramar la mente subconsciente o programación neurolingüística también, ¿sí? Sí, de hecho los quechuas no tienen la palabra difícil. Ellos dicen va a tomar más tiempo, pero no tienen esas palabras. Mari,
Bueno, fíjate, Carol, hace como 2 años conocí una, se le puede decir una religión que se llama Gnosis, aquí en Perú, y ellos hablaban mucho del ego, de toda la cantidad de egos que teníamos, y que eso los podíamos, ellos nos enseñaron como técnicas espirituales para ir eliminando el ego. Y es un trabajo, un proceso, porque de hecho el profesor que nos daba la clase tiene como 10 años en Gnosis y él me dice, todavía tengo egos. A pesar de todo el tiempo y todo el proceso, eso no es tan fácil, no es difícil, pero es un proceso que tienes que estar consciente de que tienes que eliminar el ego, porque el ego llega un momento en que te invade y tienes razón con los miedos, con el no avanzar, y entonces te excusas, te excusas, te excusas, teniendo la solución en tu mano y no avanzas. Bueno, mira que haces un comentario interesante porque la idea tampoco es matar al ego. El ego es parte de nosotros y es necesario, sino es ponerlo en su lugar y es también como ser consciente de él, cuándo debe actuar, cuándo no, y saber que somos nosotros como esencia, como alma, los que usamos al ego y no el ego el que se impone y toma el control. Creo que la disolución del ego es casi que imposible. Eso podría ser ya cuando el nirvana o esas cosas, pero pues tampoco eso es la meta de la humanidad, sino más bien tomar conciencia de él y ponerlo en su lugar, creo yo. Porque sería como darle su puesto, porque también el ego por un lado es importante, ¿no? Exactamente. Ya, gracias. Gracias a ti, Mari. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, Caro, mil y mil gracias. Bueno, pues gracias a ti, Guillermo, por la invitación. Quienes quieran, cada 8 días hay un programa aquí con Guillermo para hablar sobre la expansión de la conciencia. Creo que el martes que sigue, el otro martes, Guillermo. No, no vamos a tener conferencia porque la persona no pudo cuadrar unas cosas, pero sigo organizando y yo les voy comunicando. Ah, chévere. Ok. Mil gracias, Guillermo, por la invitación y gracias a quienes estuvieron acá conectados. Bueno, hasta luego. Gracias, Carol. Buen día. Chao. Muy buen día para todos y muchas gracias, tocayo querido y Carolina. Bueno, Diga, gracias. Gracias. Hasta luego. bien para todos.